Buenos días, el grupo 4, conformado por Álvarez Lisbeth, Valdeón Lourdes, Corman Jessy, Cotos Jean-Paul, Estrada Leonardo y Trujillo Alex, presentarán el plan de trabajo de la ampliación y mejoramiento de los servicios académicos y administrativos de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Mi nombre es Jessy Yanela Corman Álvarez y comenzaré hablando sobre los objetivos del plan de trabajo. Los principales objetivos de este plan de trabajo son tener una correcta planificación, identificación y descripción de las múltiples actividades correspondientes para una adecuada ejecución del proyecto. Como otros objetivos se tiene la elaboración de una declaración transparente y concisa del alcance del proyecto, el detalle de las estrategias a tomar para la ejecución adecuada, elaborar una ruta crítica y desarrollar un análisis de la curva S. La estructura del plan de trabajo es la siguiente. Se tiene la gestión del alcance, en donde se define el alcance, la creación de la estructura del desglose del trabajo, que es el WBS, la verificación y control del alcance. Todo esto para garantizar el éxito del cumplimiento del trabajo. Gestión de los recursos humanos. Se tiene la planificación, adquisición, desarrollo y gestión del equipo del proyecto. En gestión del tiempo se centran los procesos que se utilizan para garantizar la conclusión a tiempo del proyecto a cabo. Gestión de costos. Se estiman los costos, se determina el presupuesto y el control de los costos. Gestión de las comunicaciones. Se identifica a los interesados, se planifica las comunicaciones y se distribuye la información. En gestión de los riesgos se identifica, se analiza y se controla los riesgos del proyecto. Y por último, la gestión de las adquisiciones. Acá se describe los procesos de las compras o adquisiciones de productos, servicios o resultados para el proyecto. Gestión del alcance. Este proyecto está ubicado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, conocida como la Decana de América, ubicada en el distrito de Cercado de Lima, provincia de Lima y región de Lima. La ampliación y el mejoramiento de la Facultad de Psicología fue elaborado con la finalidad de mejorar la infraestructura para los servicios académicos y administrativos, ya que existía una inadecuada prestación de servicios de educación. La modalidad de ejecución de este proyecto es por contrata. La fecha de inicio de obra fue el 4 de noviembre del 2020 y la empresa contratista es la constructora Latin Studios y Proyecto SAC. El presupuesto de este proyecto es de 10.149.304.07 soles. El trabajo incluye los trabajos preliminares, movimiento de tierras, trabajos correspondientes a zapatas y cimientos corridos armados, la construcción de elementos estructurales, la arquitectura, instalaciones eléctricas e instalaciones sanitarias. Como trabajos no incluidos, se tiene que el proyecto no incluye los inmuebles, el servicio que se brinda asegure la calidad de obra, más no el control de calidad, ya que de esto se debe encargar el ingeniero supervisor. En restricciones tenemos que el proyecto no debe sobrepasar el presupuesto establecido, además de que no se ejecutarán obras adicionales que no sean aprobados previamente por la entidad. En suposiciones,
se tiene el daño a las edificaciones aledañas al momento de realizar una obra de construcción. También que hay una posibilidad de que se hallen restos arqueológicos durante las excavaciones y que no ocurrirán accidentes durante la ejecución del proyecto. Aquí tenemos el esquema del WBS del proyecto, en el cual se muestran los trabajos a realizar para cumplir con el objetivo y la meta planteada. Gestión de los recursos humanos del proyecto. En el organigrama podemos ver algunos puestos principales necesarios. También en la organización se tiene al gerente de proyecto, que tiene responsabilidades como la ejecución de la planificación, organización, coordinación, dirección y control del proyecto. El ingeniero residente será un ingeniero civil y debe garantizar la adecuada ejecución de la obra en concordancia con los planos del proyecto y con las normas técnicas vigentes. El ingeniero superintendente de campo debe ser un ingeniero con experiencia en la especialidad de movimientos, estructuras, arquitectura y obras de saneamiento. El jefe de oficina técnica puede ser un ingeniero civil o un técnico en construcción civil con experiencia. Su principal función será gestionar la disponibilidad de información, como los expedientes técnicos, las especificaciones técnicas o las modificaciones en el proyecto. Por último, se tiene al jefe de control de calidad, que puede ser un ingeniero encargado de planificar e implementar el sistema de calidad de obra. También debe evaluar el desarrollo de las actividades de obra y controlar la calidad de los materiales. Asimismo, el régimen laboral del proyecto será de 48 horas semanales. Esto quiere decir que 8.5 horas diarias de lunes a viernes y 5.5 horas laborales los días sábados. Buenos días, ingeniero. En esta oportunidad voy a hacer la presentación sobre gestión del tiempo del proyecto. Mi nombre es Jean-Paul Cotuscalas. La gestión del tiempo del proyecto está comprendida por los procesos requeridos para la administración y finalización del proyecto en el tiempo estimado, los cuales se basan en el plan de gestión del cronograma. Este está conformado por metodologías, herramientas para la planificación y criterios para desarrollar y controlar el cronograma proyectado. Entre las metodologías más conocidas se encuentran el método de la ruta y la ruta crítica. Asimismo, para el desarrollo del cronograma se tuvo en cuenta el listado, secuencia y duración de las actividades y la estimación de recursos. Como consideraciones usadas para la planificación, tenemos la ingeniería a detalle. La ingeniería a detalle se completa el desarrollo de toda la ingeniería del proyecto a nivel de detalle constructivo. Los entregables de la ingeniería de detalle deben ser suficientes para definir los aspectos geométricos dimensionales necesarios para la fabricación y montaje de los componentes del proyecto, definir los materiales, conjuntos prefabricados y equipos a adquirir de tal manera que su cotización y proveedores sea inequívoca. También definir los métodos constructivos, criterios de aceptabilidad, pruebas y ensayos de las instalaciones a construir. Bueno, en el caso de la construcción, las especificaciones técnicas se plantean exclusivamente para el cumplimiento del proceso constructivo del proyecto, con el objetivo de ser más eficiente en aspectos técnicos, en las áreas del cumplimiento particular del especificado en los planos de estructura. Cabe mencionar que las especificaciones técnicas del presente expediente técnico contienen los procedimientos para ser aplicados durante el proceso de ejecución de este proyecto. Bueno, como segundo punto tenemos ratios o estimados usados para el cálculo del tiempo. Bueno, sabemos que los ratios son indicadores que nos permiten aproximarnos al cálculo de la duración
de las actividades del proyecto. Para el desarrollo y el cálculo del tiempo de las actividades que se han utilizado, se utilizó dos métodos: juicios de expertos y estimaciones paramétricas. Estos son fuentes de estimados, ¿no? Como primer punto, los juicios de expertos. En este caso, contar con la información de un profesional con experiencia es importante, ya que está totalmente capacitado para distinguir las actividades claves, así como su estimación en tiempo. Este juicio guiado por información histórica debe usarse cuando es conveniente. Si no se cuenta con la información, las estimaciones son inciertas y arriesgadas. Como segundo punto tenemos la estimación paramétrica. En esta estimación se multiplica cuantitativamente la cantidad del trabajo a realizar por el ratio de productividad. Este ratio de productividad es recolectado a lo largo del tiempo por las organizaciones con alto grado de madurez en el Project Management, ya que se basan en resultados de proyectos reales. Bueno, ahora hablaremos de la estimación de la secuencia lógica. Estas son actividades de la estructura del programa que se han secuenciado con el fin de crear un programa alcanzable, entendible y realista. Las características del proyecto definen la secuencia lógica. Estas son las relaciones entre actividades que se caracterizan por los tipos de dependencia. Una de ellas es la dependencia obligatoria, que hace referencia a la secuencia natural del trabajo, cuando una actividad no puede iniciar si su predecesora no ha terminado aún. Por ejemplo, es necesario terminar con la construcción de los cimientos para iniciar con la construcción de las columnas. También tenemos la dependencia discrecional. Son definidas por el equipo de la obra teniendo en cuenta la experiencia obtenida en obras similares, donde el desarrollo de buenas prácticas produjo resultados óptimos en el proyecto. Un claro ejemplo de ello se puede observar en la partida que elaboran las vigas, por su dependencia relativa de terrajeo de los muros exteriores y interiores. He ahí, en la parte izquierda tenemos el diagrama de red como un ejemplo de dependencia obligatoria. En la parte derecha tenemos una fotografía tomada en obra como ejemplo de dependencia discrecional. Ahora, en el caso de consideraciones de productividad usados para el cálculo de tiempo, los rendimientos promedios en la actividad de construcción han sido calculados en base a jornales de 8 horas diarias por 6 días de trabajo, mejor dicho, de lunes a sábado. Asimismo, para la determinación de la duración del tiempo, se ha tomado en cuenta tres factores importantes en la productividad. El primero es la mano de obra, ya que el personal técnico del proyecto será proporcionado por la empresa contratista, el cual será capacitado previamente. Los peones o los ayudantes de construcción serán las personas locales radicantes acá en Lima, específicamente en el distrito de Cercado de Lima que está situado el presente proyecto, por lo cual se tomará en cuenta su rendimiento. Los tres factores importantes en la productividad considerados en este proyecto son los recursos, la mano de obra y el medio ambiente. Gracias. Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Lisbeth Karina Álvarez Mamani y a continuación le voy a hablar de temas relacionados con el cronograma de obra y la curva S. Principales variaciones que pueden existir. En primer lugar, tenemos aumentar o disminuir el alcance del proyecto, huelgas realizadas por parte del personal ejecutor, mayormente estas se dan por la falta de pago, problemas de terminación o acabado. Algunos de los fallos más comunes en el acabado de construcción son sellos defectuosos de puertas y ventanas, infiltración de humedad y moho, fallas en el techo, etc. También tenemos las sobrefacturaciones, la cual se da mayormente en constructoras de poca experiencia o estabilidad financiera. Además de eso, tenemos la paralización de obras debido a la falta de permisos por parte de la municipalidad. También hay gastos inesperados, cálculos estructurales no acordes a las condiciones climáticas.
Sabemos que cualquiera de estos errores presenta un panorama nada alentador para el inversor o propietario de la construcción, y aunque muchos de ellos pueden solucionarse, algunos implican gastos excesivamente altos y fallas recurrentes en la obra ya terminada. Lista de hitos y subhitos de control. Como sabrán, el hito es un momento específico dentro del ciclo de la vida de un proyecto que se utiliza para medir el progreso de un proyecto hacia su objetivo final. En pocas palabras, es un punto de referencia que marca un evento importante o un punto de decisión de ramificación dentro de un proyecto. Como podrán observar, el cronograma de hitos del proyecto tenemos 7 partes, comenzando con el inicio de obras provisionales, el cual comienza el 1 de enero del 2019 y el cual es obligatorio. Seguimos con el movimiento de tierras, el 3 de febrero. Por siguiente tenemos el inicio de estructuras y el inicio de arquitectura. La diferencia aquí es que este último es opcional, al igual que las instalaciones sanitarias e instalaciones eléctricas. El fin de la obra se da el 6 de agosto del 2019 y es obligatorio. Ruta crítica del cronograma. El método de la ruta crítica CPM es un algoritmo matemático que sirve para programar una serie de actividades de un proyecto. Fundamentalmente, para usar el método de la ruta crítica, es necesario desarrollar un modelo del proyecto que incluya lo siguiente: una lista de todas las actividades necesarias para finalizar el proyecto, como se puede observar en las imágenes, las dependencias entre dichas actividades y una aproximación del tiempo o duración de cada actividad. Con estos valores, normalmente la ruta crítica calcula la ruta más larga para llevar a cabo las actividades planificadas hasta el final del proyecto y los puntos más tempranos y más tardíos en los que cada actividad puede empezar y finalizar sin que por ello se retrase el proyecto. Este proceso determina qué actividades son críticas, es decir, que pueden alargar la ruta del proyecto, y cuáles tienen flexibilidad total. Reporte del programa final. Este engloba todos los ámbitos de la construcción, empezando por estructuras, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas y arquitectura. Este reporte guarda detalles y especificaciones como la duración planificada de cada ámbito, duración restante y porcentaje finalizado del programa. Curva S. Es un gráfico matemático que representa datos acumulativos relevantes para un proyecto, así como se puede observar en las imágenes. Tenemos la curva S del operario, la obra presupuestada y el costo de estructuras. Se usa normalmente una curva S para hacer un seguimiento del progreso de un proyecto. La curva S con frecuencia tiene esta forma porque el crecimiento del proyecto en las etapas iniciales suele ser lento, ya que acaba de arrancar. Los miembros del equipo investigan el sector o simplemente están empezando a participar en la primera fase de ejecución. Esto puede llevar más tiempo al principio, hasta que se familiaricen con ella o hasta que haya algún problema que resolver. A medida que avanza el proyecto, el crecimiento se acelera rápidamente, creando así la pendiente ascendente que forma la parte media de la S. Este punto de máximo crecimiento se llama punto de inflexión. Durante este periodo, los miembros del equipo del proyecto están trabajando intensamente en el proyecto y se incurre en muchos de los principales costes. Tras el punto de inflexión, el crecimiento comienza a estabilizarse, formando la parte superior de la S, conocida como asíntota superior, o la fase madura del proyecto. Esto se debe a que el proyecto ya está casi terminado y a punto de concluir. Por lo general, en este punto solo quedan tareas mínimas y aprobaciones finales. Cordiales saludos, estimado profesor. Mi nombre es Alex Trujillo y en esta oportunidad voy a estar hablando sobre la fuente de información del cronograma, plan de arranque del proyecto y el plan de movilización.
Fuentes de información del cronograma. Muy bien, para entender las fuentes de información del cronograma, necesitamos entender las métricas de productividad. En este caso, las métricas de productividad corresponden a los análisis de costo-sustento del presupuesto. Estos son fundamentados con el rendimiento de las cuadrillas de análisis de metrados de la estructura y sirven para poder determinar la duración para cada actividad del proyecto. Plan de arranque del proyecto. El plan de arranque del proyecto consta de conjunto de actividades encaminadas, en el cual tienen el objetivo de poder estudiar, analizar y concluir todo referente a la documentación para definir, planificar y tener un control adecuado del avance de la construcción durante la ejecución del proyecto. Se desarrollarán actividades dirigidas a la planificación de obra y el establecimiento de las normas de control y de relación con el residente de obra para que permita una ejecución fluida y eficaz de la construcción. Una buena planificación del proyecto asegurará el éxito del mismo. Por otro lado, también analizar y completar toda la documentación que define la obra y alcanzar el pleno conocimiento de ello, como los permisos, certificados, licencias y planos. Para el plan de arranque del proyecto también es importante mencionar que se ejecutarían los trabajos de corte y relleno en forma simultánea para poder optimizar recursos y compensar los cortes con rellenos para alcanzar los niveles de cimentación indicados en los planos. Permanentemente también se llevaría a cabo las actividades para mitigar el impacto ambiental, los cuales consisten en el control de polvo, de ruidos, de humo de los equipos, mantenimiento de los accesos y el manejo de botadero. También es importante indicar que al inicio de la obra se deberá colocar señalizaciones para las zonas de evacuación, zonas de peligro, rutas de trabajo y áreas de seguridad. Debemos ver también la disponibilidad de servicios básicos como la luz, agua y accesos al proyecto. Plan de movilización. Reclutamiento de personal. Para hablar sobre el reclutamiento del personal del proyecto, se necesitará contar primero con todo el equipo de la obra proveniente de distritos cercanos al lugar de la obra. O también, ¿no?, en su defecto, poder contar con un campamento donde los trabajadores convivan y se encuentren cerca del proyecto. Y esto sería con la finalidad de minimizar gastos en el costo indirecto, como los pasajes, por ejemplo. O también evitar tardanzas que suelen ocurrir debido al tráfico o otros factores. Y también nos ayudaría para facilitar y mejorar la comunicación entre el equipo encargado. Esta gestión se realizaría desde la oficina principal. Y bueno, para la contratación de la mano de obra calificada, hay que priorizar al personal de experiencia en este tipo de obras. Asimismo, también se optaría por contratar desde la oficina de obra también todo el personal no calificado procedente de las localidades anexas al lugar de trabajo. Preparación del equipo. Bueno, el equipo de trabajo humano para el arranque del proyecto deberá contar con breves reuniones diarias, ¿no? Pueden ser de 10 a 15 minutos al inicio o antes de la jornada laboral. En estas breves reuniones, los trabajadores serían inducidos o capacitados sobre las medidas de seguridad y el uso también de los equipos de protección personal que se tendrían que utilizar en las horas laborales dentro de la obra. Bien, esto se haría para asegurar la integridad física del trabajador. También se tomaría en cuenta hablar sobre temas relacionados con problemas o complicaciones que suelen presentarse en la ejecución de las actividades del día anterior para brindar soluciones oportunas. También hacer conocer las actividades que se realizarían aquel día y asignar la tarea que se realizaría el día al encargado de la cuadrilla. También hay que resaltar, ¿no?, en la de reunión el alcance de obra
y también dar la motivación diaria que los trabajadores necesitan para mantener o mejorar su rendimiento. Topografía, trazo y replanteo preliminar y acompañamiento de ejecución. Bueno, en esta última etapa del plan se realizaría el levantamiento topográfico del terreno, donde se ejecutará el proyecto. Para esto se necesita la autorización del ingeniero residente y de la línea base topográfica validada. Y esta actividad serviría para una mejor estimación de cantidades en el movimiento de tierra. Y esto se relacionaría con los gastos del proyecto. Al inicio se identificaría todos los puntos de referencia y la línea de base existente. Se procedería con el levantamiento horizontal y vertical. Asimismo, se delimitaría el área del terreno, ¿no? El área del terreno de trabajo. Y finalmente se realizaría el replanteo con un control estricto por un técnico especialista para, de esta forma, asegurar la calidad del trabajo. Claro, debemos mencionar también que es importante asegurarse que el seguimiento del cronograma sea estricto para evitar futuros inconvenientes si estos puedan afectar al desempeño de la obra. Gracias. Buenas, mi nombre es Leonardo Estrada y continuando con la exposición les voy a hablar sobre la gestión de costos del proyecto. Con respecto a la gestión de costos del proyecto, tenemos el presupuesto base. En el presupuesto base podemos observar los costos directos tanto de la plantilla de estructuras, arquitectura, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas y el sistema data, que consta de todos los costos directos en una suma total de 6.654.111,97 soles, sumándole los gastos generales, la utilidad y por supuesto el IGB, nos sale que la obra está valorizada en un total de 10.149.304,7 centavos. Gestión de la comunicación del proyecto. En la gestión de comunicación del proyecto identificaremos los que son los stakeholders. Tenemos a los stakeholders en el área de logística, que su expectativa es que se cumplan las políticas y procedimientos de los proveedores para contrataciones y compras. Su grado de influencia es bajo nivel de influencia, pero tiene un alto nivel de interés. El contratista. Su expectativa es que genere un negocio rentable y una buena relación con el cliente, que le permita obtener más contrato. Su grado de influencia es bajo y tiene un bajo nivel de interés. Jefe de proyecto. Cumplir con el proceso según el presupuesto obra ya establecido. Tiene un alto nivel de influencia y un alto nivel de interés. El consultor. Su expectativa es cumplir con la elaboración de estudios y proyectos en la supervisión y gerencia de obra. Tiene un bajo nivel de influencia y un alto nivel de interés. Tenemos el departamento de seguridad, que se encarga de cumplir el plan de seguridad y salud del trabajo siguiendo la norma G050 y tiene un grado de influencia moderado, pero tiene un alto nivel de interés. Y el personal administrativo, que se encarga de cumplir el proceso según la seguridad, costo de calidad, alcance ya establecido. Tiene un bajo nivel de influencia, pero un alto nivel de interés. Plan de comunicaciones. Para el plan de comunicaciones tenemos reporte durante la etapa de ingeniería. Para ello tenemos el reporte diario y el reporte mensual. El reporte diario, este reporte servirá para conocer los requerimientos diarios del área de logística y la comunicación diaria de consultas y actividades al supervisor de obra. El ingeniero residente realizará un reporte diario de la jornada del día anterior. Los reportes se enviarán vía correo electrónico a sus respectivas áreas para la aprobación y respuesta de consultas con respecto a los requerimientos de obra y las actividades a realizar. Reporte mensual. Permite seguir con el proceso de las actividades. Además, demostrar los requerimientos de recursos y lo más importante, que sean usados de manera más eficiente. Es por eso que le debemos poner interés en particular a este nivel de reporte, en donde todas las condiciones afectan el avance de obras según el programa. Este debe incluir el trabajo ejecutado por áreas, la valorización mensual, el panel fotográfico de obra y la evaluación del avance ejecutado versus el avance planificado. Se debe entregar tanto a la oficina general como al supervisor de obra para la aprobación. Este trabajo es realizado por el ingeniero residente.
En distribución de información tenemos los que son las reuniones. Tenemos reunión semanal de planificación. Esta reunión se lleva a cabo todos los lunes, dirigida por el ingeniero residente. En ella participan todos los obreros y el staff de obra para la coordinación de actividades, reprogramación, noticias, etc. Cabe señalar que esta reunión es muy aparte de las reuniones diarias de inicio de jornada. Reunión mensual. Esta reunión se da entre los miembros del staff de obra y el supervisor de obra, con el cual se entrega el reporte mensual, el cual contiene las actividades principales las actividades principales en el periodo, la valorización mensual, curvas de programa general y por disciplinas, cronograma actualizado, estadísticas de documentación emitidas por revisiones planeadas, etc. Esta reunión tiene como fin la aprobación de la valorización mensual y dar alcances al supervisor de obra. Reunión de obra con el cliente. Esta reunión será llevada a cabo los viernes. Participa el equipo de control de obra y el cliente. En ella se elabora temas como el estado de obra, los problemas que suscitaron durante la semana, medidas de mitigación, seguimiento ante estos. En esta reunión, el cliente comentará si se requieren cambios que él desea. Toda información se registrará en un acta de reunión. Gestión de riesgos del proyecto. La finalidad de la gestión de riesgos del proyecto es aumentar la probabilidad y el impacto de las contingencias positivas y disminuir la probabilidad y el impacto de las negativas sobre el cumplimiento de alguno de los objetivos del proyecto. Los procesos relacionados con la gestión de riesgos se aplican durante todo el ciclo de vida de la obra. Por ello, cuando los riesgos han sido identificados y analizados, es posible planificar estrategias y acciones de respuesta contra estos riesgos, así como el seguimiento y control de los mismos. Planificación de control de riesgos. Son las acciones y medidas a tomar cuando surgen situaciones que pueden ser dañinos para la obra, como eventos que detengan el performance, conflicto de interés, problemas políticos o legales, situaciones ambientales y clima, situaciones extraordinarias, etc. Los tipos de riesgos. Tenemos varios tipos de riesgos, entre ellos riesgos técnicos, que son pueden ser incongruencia en los planos elaborados del proyecto, donde distintas especialidades como arquitectura, estructura e instalaciones no plantean las mejores soluciones de llevar el proyecto de la manera más armónica y amable posible. Como mejor solución se debe plantear la revisión de esto antes de cualquier proceso de contratación y ejecución por parte de la empresa constructora. Tenemos el riesgo meteorológico. Estos pueden ser las pésimas condiciones meteorológicas como lluvias, desastres naturales, que paralizan la ejecución de la obra. Un claro ejemplo es las altas precipitaciones pluviales en la selva del Perú entre los meses de diciembre, abril y los fenómenos del Niño que afectan gran parte de la población norteña. Debido a que son difíciles de identificar, es recomendable que exista una cláusula que indique que en estos casos el tiempo de ejecución aumente los días según el tiempo de paralización por estos motivos de fenómeno natural. De igual manera, se debe registrar en el cuaderno de obra las horas y los días que van de que el proyecto ha sido perjudicado. Tenemos riesgos sociales. Se refieren problemas que se pueden dar con los pobladores de la zona por malos recuerdos. Entre ellos se pueden identificar los paros o huelgas indefinidas por parte de la población o de las comunidades nativas de la región, ocasionando un desabastecimiento de los recursos de la zona de la ejecución del proyecto. Por otro lado, otro problema durante la ejecución del proyecto es las posibles molestias que pueden ocasionar los vecinos por la polvadera o por los ruidos molestos de las maquinarias, generando posibles sanciones o paralizaciones al proyecto por parte de la misma municipalidad del área. Tenemos lo que son los riesgos financieros. Los riesgos financieros son los que pueden afectar tanto en la obtención de las fuentes de financiamiento como en el valor y la rentabilidad de los activos y pasivos financieros que presentan las empresas constructoras. Riesgos laborales. Se refieren a los riesgos que pueden surgir en diversas actividades del proyecto. Por ello, se sugiere el uso adecuado del EVP y un encargado de seguridad para hacer cumplir el plan de seguridad y salud del trabajo. Riesgos contractuales. Un riesgo contractual se presenta cuando los administrativos a cargo de ejecutar el proyecto no manejan de manera eficiente o apropiada la empresa constructora, de tal forma que puede conducir a demandas o problemas legales. Tenemos también los riesgos externos.
Estos riesgos pueden ser los riesgos y problemas a nivel internacional, nacional, como por ejemplo una paralización de obra por alguna pandemia, como lo que se está viviendo actualmente con el tema del COVID-19. Prácticamente todo un año las empresas peruanas no han tenido que hacer un paro en todas sus obras por temas de protocolo de bioseguridad. Tenemos lo que son riesgos legales. Los riesgos legales son las incertidumbres acerca del sistema legal que regirá las relaciones nacidas durante el proyecto o la falta de suficiencia del régimen jurídico aplicable a los diferentes contratos que se generan durante el mismo. Todos estos riesgos más que todo lo cabe señalar, los riesgos más importantes pueden ser los riesgos por accidente en obra. Por ello se debe tener siempre a la mano y dar siempre charlas de seguridad por parte del jefe SOMA para evitar estos riesgos. Muchas gracias. Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Lourdes Balión y hoy hablaré acerca del ítem de gestión de adquisiciones. Definimos a la gestión de adquisiciones como los procesos de compra o adquisición de los productos, servicios o resultados que son necesarios para obtener para la realización de la obra. En esta sección se identificarán las cantidades y procedimientos necesarios para la adquisición y contratación de los recursos empleados en la ejecución de proyectos a través de los grupos de procesos de la dirección de proyectos. La gestión de adquisiciones reconoce 4 procesos, los cuales se muestran en la tabla que se encuentra en la parte superior. En primera instancia vamos a hablar acerca de la planificación de adquisiciones. Este proceso consiste en documentar las decisiones de compra para el proyecto, especificar la forma de hacerlo e identificar los posibles proveedores. Debemos de tener en cuenta los recursos para la adquisición, los productos y servicios a contratar, así como las políticas de proceso de compras. Además, según la guía del PMBOK, es necesario saber qué entradas son necesarias para la obra y qué herramientas y técnicas van a sustentar y apoyar la ejecución. Además, se debe de gestionar las adquisiciones, documentos, enunciados, solicitudes de compra y actualizaciones de pago como instrumento de salida, como se puede mostrar en la tabla mostrada en la parte inferior. Con respecto al plan de contratos, es necesario presentar un modelo por parte del área técnica administrativa para los planes de gestión de adquisiciones a través de un contrato modelo que les permita dar seguridad a la obra. Como podemos observar a la mano izquierda, el plan de contratos que se utilizó para esta obra. Con respecto al tipo de contratación, el riesgo compartido entre el proyecto y el proveedor está determinado por el tipo del contrato. En este caso, el contrato suma alzada. Esta categoría de contrato es aplicable cuando las cantidades, magnitudes y calidades de la prestación estén totalmente definidos en los planos y especificaciones técnicas respectivas. Por lo general, en la contratación de obras públicas, como es este caso, el sistema suma alzada significa que el postor debe ofertar considerando todos los trabajos necesarios para la obra. Para ello se basará en el expediente técnico, en los planos, en las especificaciones técnicas, la memoria descriptiva y el presupuesto. Con respecto al enunciado del trabajo relativo a la adquisición, este artículo plantea adquirir los suficientes detalles como para permitir que los posibles vendedores determinen si están o no en las condiciones de proporcionar los productos o servicios requeridos. En el enunciado de trabajo se establece de las siguientes maneras. En la etapa de ingeniería se realiza la contratación de todo el personal técnico para realizar los expedientes técnicos y sus derivados. En la etapa de construcción se establecerán las métricas correspondientes a la construcción, se indicarán los plazos e hitos para los trabajos, así como los estándares y normas a cumplir durante la ejecución. Con respecto a los documentos de la adquisición, se utilizan para solicitar las propuestas de posibles vendedores, teniendo en cuenta la capacidad técnica o el enfoque técnico. Por un lado tenemos la solicitud de información, o los más conocidos RFI. Es un proceso que tiene como objetivo recoger información por escrito acerca de las capacidades de varios proveedores. Como podemos observar a la mano derecha, el formato de la solicitud de información RFI. Por otro lado tenemos la solicitud de propuesta, o los RFP, que es una petición realizada a las compañías interesadas en el aprovisionamiento de la mercancía o servicio. Como podemos observar el formato a la mano izquierda. Como siguiente paso del grupo de proceso de la dirección de proyectos, tenemos a la ejecución de las adquisiciones. Para ello tenemos que tomar en cuenta las entradas del proceso, las cuales se muestran
en la PPT. También las herramientas o técnicas, en este caso el juicio de expertos. Continuando, tenemos los criterios de evaluación de los ofertantes. Ya teniendo en cuenta definidos los proyectos y servicios que vamos a adquirir, se debe establecer la cantidad, característica y calidad que deben cumplir, con el fin de que la elección se haga basada en estos aspectos, para comparar productos de igual o similares cualidades. En este caso se tomó en cuenta el prestigio y la propuesta económica en diferentes ponderaciones. Para el prestigio se les considera un 40% y para la propuesta económica un 60%. Como podemos observar en las imágenes que se presentan, los formatos para las mismas. Continuando, tenemos la administración de las adquisiciones. Para ello consideramos las siguientes entradas que se muestran: las herramientas técnicas como el sistema de control de cambios de contrato, las revisiones de desempeño de adquisiciones, el sistema de pagos, el control de solicitudes de compra. Y por el lado de las salidas, la información del desempeño, el cual servirá de respaldo para las posteriores reclamaciones o nuevas adquisiciones. El procedimiento para los pedidos, el cual se debe elaborar por medio de una orden de compra, en el cual se describa claramente la fecha, nombre completo del proveedor, persona de contactos y el número de teléfono. Finalmente, se archivará el original de la orden de compra. El procedimiento para los pedidos. Si el convenio con el proveedor es por pago al contado, debe pasarse la orden de compra al director del proyecto, con no menos de 2 días de anticipación. Dicha orden de compra debe estar respaldada con la documentación correspondiente. Si sea el caso de los proveedores por crédito, la factura debe de ser recibida por el personal de la proveedura y debe venir con el sello del recibo de bodega. Debe descontarse la copia de la orden de compra con la factura original recibida, para que esto pase a ser archivado como cuentas por pagar. Finalmente, tenemos al cierre de las adquisiciones. En este caso, se realizará la verificación del producto o servicio. Se revisa con el subcontratista y el maestro de obra si todo el trabajo fue terminado de manera correcta y satisfactoria, y además iniciará el cierre administrativo del mismo verificando los saldos por pagar. En este caso tenemos dos tipos: por resolución de contrato y por fin de servicio. Por el lado de resolución de contrato, tenemos que esto se hará de acuerdo a lo establecido en el contrato. Y por otro lado, por el fin de servicio, para cerrar la adquisición se verificarán que los entregables estén de acuerdo a los criterios de aceptación. Para ello se convocará a un comprador para finiquitar todo. Gracias, ingeniero.